Paz a vosotros, queridos amigos, hermanos, compañeros, a todo lo que por ahí me van a estar escuchando, lo que me están oyendo. Quiero en este momento compartir con ustedes la palabra de Dios, lo que por ahí aprendemos, lo que por ahí el Señor nos va enseñando. Siempre dedicamos un poco de nuestro tiempo para adquirir más conocimiento, investigar, aprender sobre la voluntad de Dios. Y también la Escritura nos dice que lo que recibimos por gracia, debemos también de darlo por gracia. Entonces, gracias a Dios, damos en este momento también por esta oportunidad, ¿no? Y esa buena voluntad que pone en nosotros de poder compartir lo que aprendemos. Y en cierta forma tengo mucho para compartir, porque el Señor en su misericordia siempre nos enseña algo y siempre vamos aprendiendo algo en el transcurso de la vida, de lo que vamos transitando en el camino del Señor. Siempre hay algo que aprendemos y bueno, siempre queremos compartir también para que juntos podamos crecer en este conocimiento de la palabra de Dios y no solamente en eso, sino que también que todo lo que aprendemos, todo lo que vamos adquiriendo de conocimiento podamos llevarlo en nuestra vida a la práctica. Y eso es muy importante, que podamos siempre llevar a la práctica. Y el tema que voy a tocar, le he puesto por título la importancia, ¿sí? La importancia de que hagamos buenas obras. La importancia de que hagamos buenas obras. Y este mensaje puede ser dirigido, ya podríamos hablar de personas convertidas a Cristo, como también de aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de convertirse al Señor o de entregar su vida al Señor. Para ambos grupos, ¿sí? Podemos hablar para aquellos que quieren aceptar al Señor y para aquellos que ya lo han aceptado. Para ambas partes puede servir este mensaje. Y siempre es importante mencionar esto, ¿no? Que una vez que nosotros hemos aceptado al Señor en nuestra vida, una vez que hemos sellado el pacto con el Señor, debe siempre de existir de nosotros buenas obras, ¿sí? Frutos dignos de arrepentimiento. Siempre vamos a estar haciendo algo, vamos a estar en actividad después de haber aceptado al Señor en nuestra vida. Y ya lo vamos a entender por qué, ¿sí? Vamos a ir desarrollando el tema. Tengo muchas cosas que decir, pero vamos a ver si podemos enfocarnos en algunos detalles nomás que son de suma importancia para nuestra vida. Entonces, como he dicho de un principio, el tema que voy a tocar lo he titulado La importancia de que hagamos buenas obras. Y a raíz de esto podríamos hacer muchas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, sabemos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, que tenemos que llevar a la práctica, ¿sí?, lo que aprendemos de la palabra de Dios. La observancia de su ley es necesaria en nuestra vida. Eso debemos de llevarlo a la práctica sí o sí. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Es por eso que Dios ha puesto ley a su pueblo. Es por eso que Dios ha ordenado mandamientos, ¿sí? Ha dado a su pueblo ordenanzas, estatutos, para que su pueblo los ponga por obra. Para que también de esta forma el pueblo de Dios pueda marcar una diferencia en este mundo. Más ahora, ¿sí?, que vivimos en un mundo donde existe tanta confusión, tantas ideologías, tantas ideas, donde hay tanta diversidad de pensamientos, y dentro de ese mundo el pueblo de Dios tiene que marcar una diferencia, ¿sí? Y a la vez, a raíz de esto también, dentro del mismo pueblo de Dios vamos a ver gente, personas que marcan la diferencia dentro del grupo de los hijos de Dios. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Porque, bueno, hay mucha gente que después de aceptar al Señor en su vida, por ahí sigue estando en los propios caminos, sigue andando en sus propios caminos. No llega a un cambio, no llega a una conversión, ¿sí? Pero dentro de ese mismo grupo de personas de convertidos podemos ver a aquellos que por ahí se destacan un poco más en la obediencia de la palabra de Dios. Entonces vamos a tratar de desarrollar esto. La importancia de las buenas obras en nuestra vida, ¿sí? Siempre tenemos que hacer buenas obras. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que nosotros hemos adquirido la salvación de Dios en nuestra vida? ¿Cómo es que nosotros obtuvimos la salvación de nuestras almas? ¿Cómo es que nosotros alcanzamos la salvación?
Allí puede venir la siguiente pregunta. ¿Nos salvamos por las obras que hacemos? ¿Nos salvamos por obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo es que nosotros adquirimos esa salvación? ¿Podemos ser salvos por obras? ¿Somos salvos por obras? Esa pregunta es importante y la suelen hacer muchas personas, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros muchas veces hablamos sobre el observar, sobre el obedecer a Dios, hay gente que te dice, no, nadie puede ser salvo por sus propias obras. Entonces, se usa eso como justificación, ¿no? O como pretexto para decir, no hay que obedecer los mandamientos de Dios, no hay que guardar la ley de Dios. La ley de Dios quedó clavada en la cruz, no hay que guardar esas cosas, eso es del pasado, eso es antiguo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia y ya no es importante eso, ¿sí? Mucha gente, muchas personas usan eso como pretexto. Ahora, sí es importante entender cómo es que nosotros adquirimos nuestra salvación. Porque después puedo hacer la siguiente pregunta. Si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, ¿nos salvamos? ¿Qué pasa si nosotros no ponemos en observancia la ley de Dios en nuestra vida? ¿Nos podemos perder? ¿Podemos adquirir la salvación si nosotros somos hijos desobedientes? ¿Podemos adquirir la salvación si nosotros no obedecemos a Dios? Entonces, si llegamos a la conclusión de que no vamos a salvarnos porque no obedecemos los mandamientos de Dios, entonces significa que nosotros nos salvamos por obras, ¿no? Como que queda allí la contradicción, ¿sí? Porque si yo obedezco, pues esa obediencia no me va a llevar a la salvación. Pero si yo no obedezco, esa desobediencia va a hacer que yo pierda mi salvación. Entonces, ¿cómo es que nos salvamos? ¿A través de nuestras obras o cómo es? ¿Sí? Porque si por nuestras obras podemos perdernos, ¿cómo es entonces que nosotros adquirimos la salvación en nuestra vida? ¿Cómo es entonces que nosotros no nos salvamos por obra? Está esa contradicción. Entonces vamos a tratar de resolver eso, teniendo en cuenta el título, ¿no? La importancia de que hagamos buenas obras. Vamos a ver cómo es que nosotros adquirimos la salvación de Dios en nuestra vida y del por qué debe de existir en nosotros buenas obras. Ese es el punto. La salvación por obra se define así, como la salvación por medios de nuestros propios esfuerzos, de lo que nosotros hagamos, a través de nuestros méritos, a través de lo que el hombre puede hacer. Y en realidad, esa no es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos adquirir la salvación por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos. El hombre no puede adquirir la salvación por lo que él haga, por su propio esfuerzo. No hay formas. Delante de los ojos de Dios no hay cómo el hombre puede alcanzar la salvación por sus propias obras. Porque la salvación nosotros la adquirimos gracias a los méritos de Cristo, gracias a los méritos de Jesús, ¿sí? Por nuestros propios méritos no vamos a alcanzar la salvación. Sin los méritos de Jesús, por lo que Él ha hecho, nosotros no vamos a alcanzar la salvación. Nadie puede ser salvo por sus propios méritos. La Escritura, la palabra de Dios, nos revela que la salvación es un don de Dios. Y esto es por medio de Jesús. Es que por medio de Jesús nosotros somos justificados. Para eso vamos a mencionar un texto de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Y siempre aconsejamos, ¿no?, que es bueno tener un anotador, una virome, y ir anotando los textos para después, cuando tengamos un tiempo, seguir estudiando de la palabra de Dios. En este caso, en Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice la palabra, justificados pues, ¿por qué cosa? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es que nosotros somos justificados? ¿Cómo es que nosotros adquirimos la salvación en nuestra vida? Por la fe, ¿sí? La fe es el punto principal para que nosotros podamos adquirir salvación. Por medio de la fe es que nosotros somos justificados. Tenemos que recordar que el hombre, cuando cayó en pecado, cuando cayó en desobediencia, dice que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo que Jesús trata de hacer es que nosotros podamos ser justificados de eso,
¿sí? Que nosotros podamos adquirir el perdón de nuestros pecados, que nosotros podamos ser redimidos, que nosotros a través de lo que el Señor hizo por nosotros podamos recibir esta justificación, esta salvación, porque todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a través del Señor Jesús es que nosotros somos reconciliados con Dios. Recordemos que el hombre cayó en desobediencia y la desobediencia fue lo que le llevó al hombre a que esté separado de Dios. Por eso siempre decimos que ahora es importante el obedecer a Dios. Ahora, si leemos Efesios capítulo 2, en su versículo 8 y versículo 9, también el apóstol nos da un poco más de luz en cuanto a este tema, ¿no? En que la salvación nosotros la adquirimos mediante la fe. Y dice así, Efesios, capítulo 2. Vamos a leerlo. Dice así Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí podemos tener más luz de lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la salvación. Dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es por la fe que nosotros adquirimos la salvación en nuestra vida. Es por la fe que nosotros podemos adquirir la salvación de nuestras almas. Decía el apóstol, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque si la salvación nosotros la adquirimos por obras, nosotros vamos a ganar la salvación por nuestras propias obras, ¿no? Y eso va a llevar a que nosotros nos gloriemos. Pero de toda forma, delante de los ojos de Dios, nadie puede ser justificado por sus obras. Nadie puede salvarse por sus obras. Es un don de Dios la salvación, ¿sí? Dios nos ha concedido esta oportunidad de salvación a través de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Decía el apóstol, por gracia sois salvos, ¿sí? Y esto por medio de la fe. Ahora, cuando hablamos de la fe, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros adquirimos esa salvación por nuestra fe? ¿Cómo es que actúa esa fe en nosotros? ¿Cómo es que nosotros demostramos en nuestra vida que esa fe, la cual puede llevarnos a la salvación, está en nosotros? Cuando hablamos de la fe, ¿estamos hablando de cualquier fe? Porque hoy podemos hablar mucho de la fe, ¿sí? Pero podemos hablar de tipos y tipos de fe, porque hay varios que tienen diferentes conceptos de lo que es la fe, ¿no? Pero de la fe de la cual nosotros hablamos, tiene que estar basado en lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando hablamos de la fe, hablamos de una fe genuina, ¿sí? De una fe, digámoslo así, salvadora, que se caracteriza por buenas obras. Tenemos que recordar lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos obra, pues no tiene sentido. Es una fe muerta. Pero, ¿qué debe pasar en nosotros? Si nosotros decimos que tenemos fe, ¿cómo lo demostramos? A través de obras. Es por eso que estoy diciendo que una fe genuina se caracteriza por buenas obras. Si nosotros somos personas que decimos, yo tengo fe, vamos a demostrar eso a través de obras. Eso no significa que nosotros nos estamos justificando por las obras que estamos realizando en nuestra vida, ¿no? La fe que hay en nosotros se caracteriza por buenas obras. Las obras son solo buenas obras, ¿sí? De la fe que hay en nosotros. Por eso ahí en Efesios también, Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice la palabra de Dios así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, somos creados en Cristo Jesús ¿para qué cosa? Para buenas obras. Entonces usted, querido amigo, querido hermano, usted que me está escuchando, si usted dice que tiene fe, pero no tiene obras, pues su fe es una fe muerta, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos que tenemos fe, tiene que haber en nosotros obras. Eso lo demostramos
La fe puede ser demostrada a través de las obras que hay en mi vida, ¿sí? Y después vamos a ver qué importante es esto, qué importante es que podamos entender esto. Porque a veces podemos ser aquellas personas que decimos creer en Dios, profesamos creer en Dios, profesamos ser religiosos, profesamos tener nuestra confianza en Dios, pero nuestras actitudes, ¿sí? Lo que hacemos, por ahí no va de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, esto es sumamente importante, ¿sí? Algunos dicen, cree en el Señor Jesucristo, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y se queda con este concepto. Solamente con creer ya alcanza, ¿sí? Pues bien, eso es solamente el inicio, ¿sí? Creer en Jesús como el Salvador es solamente el inicio, es parte de la fe. Una vez que nosotros creemos, debe de surgir en nosotros un cambio, ¿sí? El que acepta a Jesús verdaderamente en su corazón, experimenta cambios en su vida. Existe una transformación en su vida. Por eso es que nosotros hablamos de un mensaje de arrepentimiento, de un mensaje de conversión, ¿sí? Donde la gente se convierte de sus malos caminos, donde la gente se arrepiente, donde la gente se da cuenta de lo malo, ¿sí? Del mal camino en que está andando, de lo malo que está realizando en su vida. Esa persona se arrepiente y llega a un cambio, a una conversión. Y eso es la demostración del cambio que Jesús está realizando en la vida de esta persona. Yo no puedo decir, yo creo en el Señor Jesús, lo acepto en mi corazón, pero seguir estando en mis malos caminos. Si alguien practica lo malo en su vida, con eso da a entender de que verdaderamente Jesús no está morando en su corazón. Está dando a entender de que no hay un cambio en su vida, de que no hay una transformación. Pedro dijo esto: arrepentíos y convertíos, son pasos de los cuales nosotros tenemos que hacer que sucedan en nuestra vida para llegar a esa verdadera conversión o a esa verdadera demostración de que hemos aceptado verdaderamente a Jesús en nuestra vida. Si no ocurre eso, si no ocurre un arrepentimiento o una conversión, no hemos aceptado a Dios en nuestro corazón. Nosotros debemos obrar. Debemos hacer buenas obras. Debemos de demostrar esa transformación. Las obras no nos salvan directamente, ¿sí? Nada de lo que nosotros hagamos nos va a salvar, pero sí son importantes. Sí son importantes. Las obras que emanen de nosotros, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que realicemos, que sean porque Jesús vive en nosotros. Que sean porque nosotros le hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Que sean porque Jesús ha realizado un cambio en nuestra vida. Que sean porque nosotros hemos aceptado a Dios y Dios ha hecho un trabajo allí en nuestro corazón que ahora en adelante nos lleva a que nosotros realicemos buenas obras en nuestra vida. Es importante mencionar, no estoy diciendo que esas buenas obras son las que nos va a llevar a salvación. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la salvación la cual nosotros hemos adquirido en nuestra vida va a llevar a que en nosotros existan buenas obras. Por eso leíamos Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Las buenas obras tienen que existir en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, amigos, la verdadera fe en Jesús produce en nosotros buenas obras. El viejo hombre, la vida pasada, ese yo que nos gobernaba antes, eso queda sepultado. Allí comienza a surgir en nosotros un cambio. Comenzamos a andar de una manera diferente, ¿sí? Dice que somos nuevas criaturas cuando nosotros aceptamos al Señor. Cuando nosotros vamos y entregamos al Señor nuestra vida, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Desde allí en adelante comenzamos a transitar de una manera diferente, ¿sí? Ya no en el viejo hombre, ya no somos el mismo viejo hombre
Ahora somos una persona diferente. Como decía el apóstol, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, la salvación que recibimos de parte de Jesús por medio de la fe transforma nuestro ser. Transforma nuestro ser y hay una evidencia en nosotros. Hay un fruto en nosotros. Cuando empezamos a experimentar ese cambio, ¿no? Esa transformación. Y una vez que nosotros somos transformados, ¿para qué lo somos? Somos transformados para realizar buenas obras en nuestra vida. Cuando nosotros entendamos eso, eso nos va a llevar a analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? En este momento, después de haber aceptado al Señor. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y eso es muy importante que siempre podamos reflexionar, porque si no estamos realizando buenas obras en nuestra vida después de haber aceptado al Señor, hay algo que no está bien, hay algo que no hemos realizado bien, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en esto siempre, tenemos que reflexionar. La salvación no es un producto de nuestras obras, eso lo venimos diciendo desde un comienzo. La salvación no es un producto de nuestras buenas obras. Tampoco se trata, ¿sí? Tampoco se trata de que por las buenas obras que nosotros realizamos o hacemos en nuestra vida cristiana, dentro del camino del Señor, significa que Dios nos está cambiando o nos está transformando. No, porque la transformación ya la adquirimos antes. No es que por yo ir al culto, por yo ir a la oración, por yo no faltar a las actividades, ¿sí? Dios me está cambiando o me está transformando. No, la transformación ya comenzó antes. El arrepentimiento, la conversión ya comenzó desde antes, ¿sí? Las buenas obras que yo voy a realizar en mi vida son solamente el producto de la transformación que Dios hizo en mí. Esto hay que entenderlo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, yo veo que Dios me está cambiando por lo que yo estoy haciendo. No, no es ese el punto, ¿sí? Se supone que la salvación ya la hemos aceptado, que hubo un cambio en nosotros cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos y cuando recibimos el don del Espíritu. Se supone que ya hubo un cambio en nosotros, hubo una transformación. El hombre viejo quedó atrás, quedó sepultado. Nos convertimos a Cristo, salimos siendo del agua nueva criatura y recibimos el don de Dios, algo que es muy importante, recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y a raíz de eso ya el fruto o el producto va a ser las buenas obras. Hemos concretado, digámoslo así, la fe, lo que hemos creído. Yo acepto al Señor, acepto su palabra en mi vida, acepto su salvación. Vamos, entregamos nuestra vida al Señor y desde allí en adelante comienza a surgir en nosotros las buenas obras. Si no tenemos buenas obras, si no tenemos buenos frutos luego de eso, luego de entregar nuestra vida al Señor, es consecuencia de que nosotros no nos hemos entregado completamente al Señor, de que nosotros no nos hemos entregado a Dios de corazón, de que nosotros no nos hemos entregado enteramente al Señor. Entonces quiero compartir esto con ustedes, hermanos, para que podamos seguir creciendo en esto, para que podamos seguir aumentando nuestro conocimiento. Para los que por ahí todavía no nos hemos esforzado, que nos esforcemos un poco más, para que también podamos enseñar a aquellos que vienen al conocimiento de la verdad, que una vez de que aceptan al Señor en su vida, tiene que haber un reflejo en ellos, las buenas obras, frutos dignos de arrepentimientos. A veces vemos que hay creyentes que nunca crecen, nunca crecen. Están allí tranquilos en la nebulosa, ¿sí? No se preocupan por su vida espiritual, no crecen espiritualmente, no encuentran esa madurez espiritual, sino que siempre están estancados y cada vez se van enfriando más, están tranquilos, sin ninguna preocupación, no les interesa nada, no le interesan las cosas de Dios, viene al culto, está allí sentado, sigue su vida de la misma forma. No hay un cambio en la persona. No se ve que hay un fruto en la persona. No se ve que hay un crecimiento en la persona. Y a veces pasa, y más que seguro le habrá pasado a muchos de ustedes, que vos vas, te acercás y le decís, hermano, estás haciendo mal esto. Y él te dice, ¿será?
¿Será? ¿No? Y por ahí vos le querés ayudar, ¿no? Vos le querés ayudar, le querés mostrar su error para ayudarle a crecer también, porque es lo que tenemos que buscar entre todos tenemos que siempre ser de apoyo entre hermanos y ayudarnos al crecimiento también. Pero vos le mostrás a esa persona lo mal que está haciendo. Y, no, pero no es tan así, no es tan malo. No, lo que dice el hermano Matías no es tan así, no es tan cierto. No, Dios entiende. Yo estoy bien espiritualmente, yo siento que estoy bien espiritualmente, yo siento que Dios está conmigo, ¿sí? Pero vos desde afuera ves que se le está desboronando todo. Lo gracioso es que a esta persona le pasa cosas malas, no le va bien en la vida, ya sea en su vida espiritual o su vida terrenal, ¿no? No le va bien, no le va bien. ¿Y qué comienza a hacer esta persona? Comienza a quejarse. Lo que menos hace esta persona es reconocer que está mal, es reconocer su error. Le comienza a echar la culpa a los demás, le comienza a echar la culpa a la iglesia, que el pastor tiene la culpa, que el ministro tiene la culpa, que el dirigente de joven tiene la culpa, ¿sí? Todos tienen la culpa, etcétera. Montón de cosas. Nunca reconoce su error. Pero querido hermano, si tú eres uno de esas personas, si tú estás pasando por eso, si tú eres de esa persona que no ve un crecimiento en su vida, que no ve una madurez espiritual en su vida, pues tiene que preocuparte, Porque por lo que venimos diciendo, ¿no? La salvación es por fe, pero esa fe no se trata solamente de una fe de creer, sino que esa fe va a reflejar algo en nosotros, va a reflejar buenas obras. Si yo soy una persona que he dicho, yo acepté al Señor en mi vida, pero no tengo buenas obras, algo está mal. Es una fe muerta. No es una fe viva. No es una fe con vida. ¿Sí? Y esto es preocupante. Y a veces uno se preocupa cuando ve a hermanos, ¿sí? Cuando uno ve a los creyentes, que no crecen, que no hay un crecimiento en ellos. Pero queridos hermanos, que Dios nos ayude y que nos preocupemos de esto. Que podamos buscar ese crecimiento, que podamos buscar esa madurez, que podamos empaparnos de Dios, que podamos tener esa sed de Dios en nuestra vida, para que podamos crecer, ¿sí? Esto es importante y lo vamos a ver por qué. Entonces, amigos, hermanos, quiero volver a recalcar, quiero volver a mencionar. Si cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, si no hay un crecimiento, si no hay frutos, si no hay buenas obras, estamos en serios problemas. Porque las buenas obras son el reflejo de lo que Dios ha realizado en nosotros. Si no tenemos esas cosas, significa que no nos hemos entregado completamente al Señor, que no nos hemos entregado enteramente al Señor. No nos dejamos guiar por su Espíritu, no dejamos que el Espíritu de Dios actúe en cada uno de nosotros, que nos gobierne, que nos guíe. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y justicia. A toda verdad y justicia. Y cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ciertas obras que vamos a realizar en nuestra vida que nos va a llevar a que seamos personas justas, a que estemos practicando la justicia de Dios en nuestra vida. Antiguamente, nosotros vivíamos en la injusticia, ¿sí? Estábamos bajo la ira de Dios por lo que nosotros hacíamos, por nuestras malas obras. Y bueno, cuando aceptamos al Señor, hemos pasado de ese estado a otro estado diferente, a ya vivir en una vida de santidad, basado en los mandamientos de Dios, en la obediencia de los mandamientos de Dios. Por eso, el apóstol Pablo, allá en Romanos, capítulo 6, cuando nos habla de la muerte del pecado en nuestra vida, en su versículo 23, el apóstol decía esto. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿sí? Es un fruto en nosotros eso. Debe de existir en nosotros ese fruto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesús. Es importante, hermanos, de que existan estos frutos en nuestra vida. Querido amigo, oyente, es importante de que exista un cambio en nuestra vida, esa transformación. Es algo importante, ¿sí?, que debe de existir en nosotros. Debemos de preocuparnos si no estamos realizando eso en nuestra vida. Miren, hay una serie de actividades que Dios ha desarrollado para que siempre podamos estar ocupados, para que siempre podamos estar alimentándonos del Señor, para que podamos encontrar crecimiento en nuestra vida, ¿sí? Y no solo crecimiento, sino también la madurez espiritual. Dios ha desarrollado una lista de actividades para que siempre podamos estar ocupados. Hay ciertos ejercicios que nosotros tenemos que realizar en nuestras vidas para que podamos estar activos, para que podamos tener buenas obras. Todo eso Dios ya lo ha organizado, como decía el apóstol allá en Efesios 2:10, de antemano. Ya Dios lo tiene todo diseñado. Solo basta en que nosotros nos ocupemos de eso. A Timoteo se le fue dicho ya en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, ejercítate en la piedad. Debe de haber un ejercicio en nosotros. Si nosotros somos parte del Evangelio, si nosotros hemos aceptado el Evangelio de Dios en nuestra vida, el Evangelio es un ejercicio. Hay ciertas cosas que tenemos que llevar a la práctica en nuestra vida, ¿sí?, que son el fruto de lo que nosotros hemos creído, de lo que nosotros hemos aceptado. El Evangelio es un ejercicio. Debemos de llevarlo a la práctica en nuestra vida. A Timoteo se le decía, ejercítate en la piedad. En cierta forma, Pablo le dice a Timoteo que el Evangelio es un ejercicio. Se trata de un ejercicio, ¿sí? Hay que ejercitarse. Es como el atleta, como el deportista, que cuando quiere estar en una competencia, desarrolla ciertas actividades físicas para poder estar en forma. Lo mismo sucede con el Evangelio. Debe de existir en nosotros un ejercicio. Y Pablo le decía así a Timoteo, que el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿sí? Lo que yo haga para mi cuerpo, el ejercicio, para lo que yo quiera competir, para poco es provechoso. Pero el ejercicio en la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así nos dice la palabra del Señor. Todo lo que yo haga para mi cuerpo, el ejercicio corporal, ¿sí?, que quiero estar más fortificado, más fuerte, prepararme para algún campeonato, para alguna competencia, para poco es provechoso. Todo esto es pasajero, termina. Esa gloria es una gloria secular, es una gloria del mundo, ¿no? Una gloria humana que por algún momento me van a aplaudir, pero no es algo eterno. Sin embargo, cuando hablamos de las cosas de Dios, ¿sí?, cuando hablamos del ejercicio en el Evangelio, del ejercicio en la piedad, de la práctica de todas aquellas cosas que Dios nos pide en nuestra vida, dice que tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Imagínense hasta dónde llega lo que nosotros hacemos. Si queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, si queremos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que llevar al ejercicio el Evangelio. Tenemos que llevar a ejercitar en nosotros todo lo que la palabra de Dios nos pide. Ahora, muchas veces se vuelve difícil, ¿no? Porque por ahí está aquel hermano, aquella hermana que dice, no, a mí me cuesta, aquel joven que dice, no, a mí se me hace difícil buscar de Dios, se me hace difícil buscar aquello, de hacer esto, de hacer aquello, me cuesta, no puedo. Y a veces es una realidad eso. A veces nos cuesta hacer cosas buenas para Dios. Pero en base a eso también tenemos que entender que todo, ¿no?, hablando inclusive del ejercicio del Evangelio, de lo que veníamos mencionando recién, todo lo que es necesario realizar en nuestra vida no lo podemos hacer por nosotros mismos.
todo esto no podemos hacer por nosotros mismos. No podemos hacer esas cosas por nuestras propias fuerzas. El Señor dijo, separados de mí, nada podréis hacer. Nada, nada podréis hacer separados de mí. Sí o sí necesitamos la ayuda de Dios para que podamos realizar ciertas actividades que Él dejó plasmado en la Escritura, para que podamos realizar en nuestra vida todas aquellas cosas que Dios lo considera como buenas obras. Sí o sí necesitamos la ayuda de Dios. Para eso estamos hablando que primero fue necesario pasar por el arrepentimiento, por la conversión, por el bautismo y recibir el don del Espíritu Santo, como lo menciona Hechos capítulo 2, versículo 38. Sí o sí necesitamos del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos capacita. El Espíritu de Dios es el que nos enseña. El Espíritu de Dios es el que nos da poder. El Espíritu de Dios es el que nos da virtud para que podamos realizar las buenas obras en nuestra vida. Separado de mí, nada podréis hacer. Eso lo dijo el Señor. Ciertas cosas las hace Dios en nuestra vida a través de su Espíritu. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo daba Dios, ¿sí? El crecimiento lo daba Dios. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, en lo que hacen los agricultores. Fíjense, en un video mencionábamos nosotros también el trabajo del agricultor. ¿El agricultor qué hace? El agricultor es el que ara, ¿sí? Va a arar la tierra, ese es su labor, ese es su trabajo, va a arar la tierra, la va a fertilizar, la va a abonar, va a plantar, por ahí va a inventar por la tecnología que hay hoy un sistema de riego, por si no llega a llover, pero hay algo que el agricultor no puede hacer, es darle el crecimiento a la semilla. Él plantó la semilla, pero él no le puede dar el crecimiento a la semilla. ¿Quién es el que da el crecimiento a la semilla? El único que puede hacer eso es Dios. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos a arar la tierra, vamos a trabajar en ella, vamos a hacer ciertos labores, vamos a sembrar, a abonar la tierra, a fertilizarla, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Es por eso, amigos, es por eso, hermanos, que muchas veces vemos a creyentes que nunca crecen. ¿Cómo es que van a crecer si no realizan su labor? ¿Cómo es que van a crecer si no hacen lo que tienen que hacer? ¿Cómo es que Dios le va a dar crecimiento si no hacen nada? Por eso nosotros decimos que es importante de que exista buenas obras en nosotros. Hay creyentes que no hacen nada, que no abonan la tierra, que no aran, que no plantan, que no siembran, ¿sí? No se preocupan por su vida, no se preocupan por la santidad, no se preocupan por tener una vida en oración, no se preocupan por escudriñar la palabra de Dios, no se preocupan por practicar la piedad, no se preocupan por ser servidores, etc. Podemos mencionar un montón de cosas. No se dejan gobernar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por ese Espíritu el cual reparte dones a su iglesia. Y ese es un detalle muy importante. Miren, nosotros no vamos a ser justificados por nuestras obras, por lo que realicemos, por lo que hagamos. Ante los ojos de Dios, nadie puede justificarse. Ante los ojos de Dios, nadie puede salvarse por sus propios méritos. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos dejemos gobernar por el Espíritu de Dios, ¿sí? A través de todas las actividades que hagamos en nuestra vida, como yo decía, Dios ha diseñado, ¿sí?, una variedad de actividades, los cuales nosotros llegamos a llevar en la práctica en nuestra vida, y Dios se va a encargar de, a través de esas cosas, darnos el crecimiento a nosotros.
No nos vamos a salvar por eso. No nos vamos a salvar por eso. Pero eso, todas esas actividades, todas esas buenas obras, es un reflejo de que la fe está actuando en nosotros. Quiero mencionar esto. Miren, nosotros no vamos a ser justificados por nuestras obras. Esa es la verdad. No vamos a ser salvos por nuestras obras. Ante los ojos de Dios, los méritos que haga el hombre no le puede salvar. No hay forma de cómo el hombre salvarse por sus obras. Dios no va a mirar al hombre, aquel que busca salvarse por sus propias obras. Dios no va a mirar eso, no lo va a observar. Lo que sí Dios va a mirar, o lo que sí Dios ve, es Jesús realizando obra en nosotros. Eso sí lo ve el Señor. Lo que Dios va a ver es a Jesús realizando por medio de nosotros buenas obras. Y es por ello que nosotros somos justificados. Allá por Romanos capítulo 2, versículo 13, menciona que no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores. Porque va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y Dios va a decir, bueno, vamos a ver cuáles son tus obras, ¿sí? Y allí vamos a ver si somos parte de la salvación o no. Si entramos al reino o si no entramos al reino. No estoy diciendo que a través de lo bueno que hicimos vamos a entrar al reino, ¿no? Porque Dios va a mirar a nosotros y va a ver si hay buenas obras. Si Dios ve que hay buenas obras en nosotros, va a decir, el Señor Jesús estuvo obrando por esta persona. ¿Por qué? Porque las buenas obras es el reflejo de la fe que yo acepté un día. ¿Se me entiende? Entonces, hermano Matías, sí, tiene buenas obras, sí. ¿Por qué tiene buenas obras? Él aceptó aquí al Señor Jesús por medio de la fe. Y bueno, acá tienes estas obras, sí, que es el reflejo de la fe. Es así que nosotros vamos a poder entrar al reino. Entonces, la fe que nosotros hemos aceptado un día, vamos a reflejarlo ¿de qué forma? A través de buenas obras. La transformación que ocurrió en nosotros lo vamos a reflejar a través de buenas obras. Hemos aceptado la salvación por medio de Jesús. Jesús entregó su vida por nosotros, murió en la cruz y gracias por ello nosotros somos parte de la salvación. Pero debe de existir en nosotros las buenas obras. Sin eso no tiene sentido la fe que nosotros profesamos tener. Por eso, la importancia de lo que dice en 1 Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, hablando de Jesús, debe andar como él anduvo. Cada uno de nosotros somos un Jesús caminante. Cada uno de nosotros somos un Jesús caminando sobre esta tierra, ¿sí? O cada uno de nosotros, por lo menos deberíamos de ser un Jesús caminando por esta tierra. Somos representantes de Jesús. Dios tiene que ver a Jesús en nuestra vida. Dios tiene que ver a su Hijo obrando en nosotros. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos lleva a nosotros tener la persona de Jesús en nuestra vida. Si leemos el Evangelio según Juan, si lo leemos en su capítulo 16, allí el Señor dice unas palabras interesantes sobre esto. Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeren, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. A través del Espíritu de Dios, ¿sí? Es que la persona de Jesús está en nosotros. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús nos ha revelado, todo lo que Jesús nos ha enseñado a hacer, ese Espíritu de Dios nos va a llevar a que de la misma forma sea hecho en nuestra vida. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante porque a través del Espíritu es que nosotros vamos formando la persona de Cristo en nosotros. Y un detalle que tenemos que mencionar que es de suma importancia
Es lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Es un detalle muy importante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿sí? Tenemos que probarnos, ver si estamos en la fe. El apóstol hace esta pregunta. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Hermano, amigo, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo estáis en vosotros? ¿Cómo sabemos eso? A través de las buenas obras. Jesucristo debe estar en nosotros. Jesús debe estar en nosotros realizando buenas obras. Dios lo tiene que ver así. Dios debe de mirarnos de esa forma. Si no, de ninguna forma nosotros vamos a ser justificados ante los ojos de Dios. De ninguna manera. Es de suma importancia que Jesús esté en nosotros a través del Espíritu realizando buenas obras. Allí podemos entrar a hablar también de lo importante que es que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida. Es de suma importancia. Por eso en Romanos, si leemos la carta a los Romanos, en su capítulo 8, allí el apóstol habla de cosas muy interesantes y yo aconsejo a que se lea ¿sí? Estos capítulos de Romanos. Podemos leer toda la carta a los Romanos y allí el apóstol nos habla de verdades que nos llevan a que nosotros podamos examinar nuestra vida para que podamos adquirir ese cierto crecimiento que es necesario en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, en su versículo 8, el apóstol decía así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay mucha necesidad que explicar de esto porque el apóstol es muy claro. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Anteriormente mencionábamos cuáles son las obras de justicia, qué es lo que debe de existir en nosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Nosotros vamos a ser vivificados por ese Espíritu. Antes realizábamos obras muertas, ¿sí? O para muerte. Las obras que tenemos que realizar hoy, ¿para qué es? Es para vida. El fruto, decía el apóstol Pablo, vuestro fruto es la santificación. Fuimos hechos siervos de justicia. Antes éramos siervos de injusticia. Ahora somos hechos siervos de justicia. Practicamos la justicia de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, que el Espíritu de Dios more en nuestra vida. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué nos estamos dejando guiar nosotros? ¿Por el Espíritu de Dios? ¿Por las obras de la carne? ¿Qué es lo que estamos alimentando en nosotros? ¿Estamos alimentando más la carne? Esto nos tiene que llevar a pensar, amigos, hermanos, esto nos tiene que llevar a reflexionar y esto nos va a llevar a ver en la actualidad cómo es que nosotros estamos ante los ojos de Dios, cuál es nuestra condición, ¿sí? Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol decía lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? Por ende, Pablo también dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que tenemos que buscar, amigos, hermanos, es que Cristo sea formado en nosotros. Y esto comienza desde cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Nos arrepentimos, nos convertimos, nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu y el Espíritu nos capacita, nos da poder, nos da virtud, nos da dones, ¿sí? ¿Cuándo vemos que eso ocurre en nosotros? A través de las buenas obras. Entonces, ¿se va comprendiendo la importancia de las buenas obras en nosotros? Cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, hay buenas obras en nosotros. Tenemos que dejarnos gobernar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda en muchas cosas. Nos ayuda inclusive en nuestra adoración a Dios. Jesús le dijo a una mujer, el Padre, verdaderos adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Si no tenemos el Espíritu, nunca vamos a llegar a la verdad. Es importante que el Espíritu de Dios more en nuestra vida. A veces pasa, queridos, que vemos a personas, que vemos a creyentes que crecen rapidísimo. Vemos que van creciendo, van cada vez en aumento. Vemos una transformación en esa persona, una conversión, un cambio de un día para el otro. Y decimos, ¿cómo es que eso ocurre? Y es simplemente porque la persona o el hermano se está dejando guiar por el Espíritu de Dios. Porque este hermano ha entendido que ahora ya no vive más él, que ahora vive Cristo en él, que el Espíritu de Dios es el que le guía a toda verdad y a toda justicia. Este hermano ha entendido de que a través del Espíritu de Dios podemos llegar a ciertos niveles, ¿sí? A cierto crecimiento, a cierta madurez espiritual, si nos dejamos gobernar por el Espíritu de Dios. Este hermano ha comprendido que la fe no se trata solamente de creer, sino que esa fe debe reflejar en nosotros buenas obras. O sea, el producto de esa fe genuina en nosotros son las buenas obras. Si la fe no tiene obras, es una fe muerta. Nunca ha aceptado la verdadera fe. Fíjense, el hermano se está dejando guiar por el Espíritu de Dios. Recordemos que nadie puede crecer por sí solo. Hoy mencionábamos, ¿no? Que separados de mí nada podréis hacer, que Dios es el que da el crecimiento. Si vemos que un hermano está creciendo, es porque Dios le está dando el crecimiento. Recordemos que nadie puede crecer por sí solo. Recordemos que Dios da el crecimiento. Recordemos que el Espíritu capacita. Recordemos que el Espíritu nos lleva a hacer buenas obras, que el Espíritu reparte dones, que el Espíritu nos lleva a estar en actividad, que el Espíritu nos lleva a que haya un ejercicio en nosotros, de que el Espíritu nos lleva a que nosotros como creyentes siempre seamos un creyente en actividad. Que estemos siempre en actividad. El poder de Dios está actuando en nuestra vida cuando dejamos que todas esas cosas vayan sucediendo en nosotros. Ahora, ese creyente que está creciendo, que está madurando, que está en ciertos niveles, ¿sí? Que uno ve que cada vez está más arriba y uno dice, qué bueno que el hermano está trabajando para el Señor, qué bueno el cambio que Dios está realizando o ha realizado en la vida del hermano. Cuando vemos a ese creyente crecer, este creyente nunca va a decir, miren cómo yo crezco, porque a veces pasa, ¿no? Miren cómo yo crezco. Miren cuánto yo sé de la Biblia. Miren cómo yo he llegado hasta aquí y ustedes no pueden. Si yo con mis propias fuerzas pude llegar hasta acá, significa que ustedes pueden. Ese creyente nunca va a decir eso. Ese creyente nunca va a decir, yo pude solo. Fíjense hasta dónde llegué. ¿Por qué ustedes no? ¿Sí? Ese creyente nunca va a decir eso. Si lo dice, en realidad no vive Cristo en él. ¿Sí? Vive él nomás. No se cumple lo que dijo Pablo.
Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El hermano que no murió a su yo siempre es yo pude, yo puedo, yo todo, yo. Eso tiene que desaparecer en nuestra vida. El crecimiento lo da Dios. Esa persona es humilde. Esa persona reconoce que Dios le está ayudando a salir adelante. Esa persona reconoce que Dios le ha hecho crecer, le ha llevado hasta cierto lugar, le ha dado crecimiento. Esa persona reconoce, ¿sí?, que nada pudo lograrlo por él mismo, sino que gracias al Espíritu de Dios, él está donde está. Crecemos en buenas obras. Crecemos en buenas obras y creemos que es Cristo el que está realizando en nosotros, el que nos está llevando a realizar buenas obras, que es Dios, ¿sí?, a través de su Espíritu, quien nos está capacitando, quien nos está llevando al ejercicio, quien pone en nosotros el querer como el hacer de su voluntad. Todo eso comenzamos a reconocer todos aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Vamos a estar en oración, vamos a estar siempre escudriñando la Biblia, vamos a tener siempre esa sed de Dios, vamos a tener esas ganas de asistir a las reuniones, de asistir al culto, vamos a estar en continua actividad, vamos a estar siempre tratando de estar en las actividades que se realizan, vamos a estar siempre perseverando a través de la lucha y las dificultades. No importa lo que nos ocurra, siempre vamos a estar tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque es Cristo obrando en nosotros a través del Espíritu. Ahora fíjense, puede estar aquel creyente también, aquel creyente que dice, hoy no tengo tantas ganas, hoy no tengo tanta ganas de ir al culto, no me gusta asistir a la oración, no me gusta la oración, no me gusta orar tanto, no me agrada el hermano, ¿sí? Está ese hermano que siempre se echa para atrás, ¿no? Ese hermano que por ahí le aparece lo retobado, ¿no? Lo retobado, se retoba, se enoja, vive criticando. Si estamos en eso, queridos amigos, si estamos en eso, queridos hermanos, significa que Dios o Jesús no está obrando en nosotros. Ese ya no es Jesús obrando en nosotros. Si estamos siendo retobados, criticones, quejándonos, que a mí no me gusta, que yo no puedo, no tengo ganas, que esto, que aquello, no es Jesús obrando en nosotros. No es el Espíritu obrando en nosotros. ¿Sí? Y es más, estamos entristeciendo al Espíritu de Dios. Lo estamos apagando nosotros mismos. Por eso que siempre tenemos que dar lugar a esto, a que Dios sobre nuestra vida a través de su Espíritu, a que la persona del Señor Jesús sea formado en nosotros. Si la persona del Señor Jesús está siendo formado en nosotros, yo no puedo decir, yo no tengo ganas de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es ilógico. Contradice eso a la verdad de Dios, ¿sí? Porque Jesús, una de las cosas que más quería hacer era realizar la voluntad de Dios. Yo no hago nada por mí mismo, decía el Señor, sino que todo lo que el Padre me ha mandado a hacer, eso hago. Lo mismo en nosotros. Nada nosotros tenemos que hacerlo por nosotros mismos, sino porque la voluntad de Dios está ahí actuando en nuestra vida, ¿sí? Pero muchas veces podemos dejar que la carnalidad nos gane. Muchas veces podemos dejar que nuestro yo nos gane. Muchas veces podemos dejar que vaya resurgiendo de vuelta ese hombre que supuestamente nosotros lo hemos crucificado allá en las aguas del bautismo. Es por eso que tenemos que cuidarnos mucho de esto y es por eso que tenemos que orar mucho. La oración es muy importante. La lectura de la palabra de Dios es importante. Siempre alimentarnos de Dios para no caer en estas cosas. Esto es de suma importancia, hermanos, porque seguramente mientras yo voy hablando ustedes van pensando, ¿no? Yo también, esto me ha servido a mí. Uno va pensando de cómo estoy actuando hoy, cómo está mi condición hoy, ¿no? Y podemos hablar mucho al respecto, puedo mencionar muchas cosas, pero solamente menciono algunas para que tengamos en cuenta. Y bueno, una de las tantas cosas que se puede mencionar, por ejemplo, podría ser aquel hermano, ¿no? Aquel hermano que muchas veces aparece por allí, aquel creyente que aparece y ve que su hermano está creciendo y comienza a criticar, ¿no? Le nace la envidia, le nace el recelo, no sé cómo decirlo,
Y allí comienza la crítica y comienza, ¿no?, ciertas frases como no sos capaz, el hermano no está capacitado, el hermano no, hay cosas que no va a poder realizar, el hermano no va a poder, ¿sí? Comienza a buscarle allí cómo ponerle palo en la rueda, vive criticando. A veces aparece también esa persona dentro del pueblo del Señor. Y ojo con eso, ojo, porque si vemos que el hermano está creciendo, es porque el Señor le está dando crecimiento. El hermano no está creciendo por sí solo. El hermano no está avanzando por sí solo. Es el Espíritu de Dios que lo está capacitando y que lo está haciendo crecer. Recuerden lo que dije. Nadie puede crecer por sí solo. Si hay alguien que intenta crecer por sí solo, que procura por su fuerza crecer y por sus propios méritos, querer llegar a ciertos niveles, eso no va a durar mucho, no va a durar mucho, ¿sí? Eso no va a ser algo, no va a permanecer eso. Va a llegar un momento y esta persona va a ligar cierto golpe en la vida que va a caer. Pero cuando Dios es el que nos está dando el crecimiento a nosotros, cuando nosotros nos dejamos que Dios nos gobierne y que podamos crecer gracias a los méritos o al poder de Dios que trabaja en nosotros, vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a ir adquiriendo ciertos conocimientos, ciertas capacidades, ciertos dones que Dios mismo se va a encargar de darnos a nosotros para seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Pero ojo, hermanos, cuando nosotros comenzamos a criticar a aquel que está creciendo, porque es Dios que está obrando en él. Se está formando la persona de Jesús en él. Dios a través de su Espíritu está realizando buenas obras en ese hermano. Entonces no nos podemos tomar el lujo de estar criticando. Tenemos que alentar a nuestro hermano que siga creciendo. Debe ser un gozo para nosotros ver cuando vemos a alguien que está creciendo. Muchas veces me ha pasado a mí. Me han dicho, ese hermano no está capacitado, no tiene capacidad, no sirve para esto, no sirve para aquello. Pero la última palabra la tiene Dios, ¿sí? Y hermano, y si tú estás pasando por eso, si tú escuchas que te critican, que te dicen tú no puedes, no, vos no servís, no te preocupes, no te preocupes. Es tu relación con Dios, ¿sí? Yo lo pienso de la misma manera. Dios, yo entregué mi vida al Señor y mi relación es yo con Él conmigo, ¿sí? Si yo hago mal, voy a tener que rendir cuenta delante de Él. Si yo no me dejo gobernar por Él, voy a tener que rendir cuenta delante de Él. Yo sé que si yo no me dejo guiar por Dios, nada me va a salir bien, ¿sí? Me va a ir mal en la vida, mis proyectos, mis metas, mi vida espiritual, mi familia va a comenzar a decaer, mi esposa, mis hijos, mis hijas, tantas cosas me van a ir mal. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podréis hacerlo, dijo el Señor. Y eso tenemos que comprenderlo a la perfección. Y hermano, usted que por ahí está criticando, usted que por ahí está estorbando al otro hermano que quiere crecer, sepa bien esto. El hermano está siendo usado por Dios, ¿sí? No nos metamos en eso. Estamos jugando con fuego. Más bien, debemos preocuparnos por nosotros mismos. En vez de yo ser un criticón, lo que sea, yo también debo tal vez de imitar al hermano, de acompañarlo, ¿sí? De acompañarlo, tal vez de imitar sus buenas obras. Y Dios de esa forma, ¿sí? A través de ese ejercicio a nosotros, nos va a ir dando el crecimiento. Como decía de un comienzo, el agricultor, si no trabaja, si no planta, si no ara, si no fertiliza, no va a poder cosechar nada, ¿sí? Si el agricultor no planta la semilla, eso no va a crecer. Nosotros de la misma manera tenemos que trabajar en nuestra vida. Tenemos que trabajar en nuestra vida, plantar la semillita y ahí Dios le vaya dando crecimiento a nuestra vida espiritual. Y vamos a ser de beneficio para otro, porque cuando crece una planta, cuando crece un árbol, ¿qué es lo que sale del árbol después? Sale frutos y muchos son beneficiados del fruto. Cuando encontramos a un árbol de mandarina, una planta de mandarina o naranja, nosotros somos los beneficiados. ¿Por qué? Porque vemos el fruto allí, vamos, lo tomamos y lo comemos.
y qué delicia, ¿no? Así deberíamos ser nosotros, hermanos. Deberíamos de ocuparnos en eso, de trabajar, de ahí en nuestra vida hacer el ejercicio, de desarrollar todas esas actividades que Dios nos presenta en su palabra, ser hombres de oración, ser hombres estudiosos de la palabra, de ser maestros, porque Dios a través de su Espíritu reparte muchos dones en la iglesia y cada uno tiene que darse cuenta cuál es el don que Dios le ha dado. Por ahí me está mirando un pastor, por ahí me está escuchando un evangelista, un maestro, ¿sí? Tienen que perfeccionarse en esas cosas, tienen que capacitarse, ¿sí? Dios a través de su Espíritu les va a capacitar, pero tienen que hacer el ejercicio. Y con el tiempo Dios le va a ir ayudando, le va a ir dando conocimiento para que sigan creciendo en eso. Y lo mismo en la diversidad de dones que hay en la iglesia. Si leemos la palabra, hay una diversidad de dones que Dios ha repartido a la iglesia. Y el hermano que ha entendido cuál es su don, cuál es su talento, tiene que desarrollarse en eso, tiene que llevarle al ejercicio, tiene que llevarle a la práctica. Y Dios le va a ir dando el crecimiento. Y la gente va a salir beneficiada de eso. Porque todos los dones que Dios le dio a su iglesia, le dio para provecho de su iglesia, para provecho de los oyentes. Muchos van a aceptar la palabra de Dios quizás por lo que tú hagas, quizás por la forma de vida que tú tengas, ¿sí? Porque si damos mal testimonio, si no tenemos buen fruto, si no tenemos buenas obras, ¿a quién vamos a ganar? A Dios, para empezar, no lo vamos a engañar. Es por eso, amigos, hermanos, mi consejo, y quisiera ya ir terminando con esto podría hablar muchas cosas más, pero vamos a quedar hasta aquí. En otro momento seguro vamos tal vez a seguir con este tema. Es importante las buenas obras en nuestra vida. La importancia de las buenas obras en nuestra vida. ¿Por qué? Si no hay buenas obras en nuestra vida, no nos hemos dejado transformar por el Señor. No hemos muerto a nuestro yo. Si no tenemos preocupación por nuestra vida espiritual, si yo no me preocupo de presentarme delante del Señor, de asistir a los cultos, de estar en la oración, de ser servicial, de ayudar al hermano, de ayudar a la hermana, si yo no me ocupo de esas cosas, no me preocupo, es que no hubo una transformación en mí. Yo no he entregado mi vida completamente al Señor. Entonces esto es preocupante. Si vemos que el hermano está creciendo en esas cosas, no le critiquemos, alentémosle. Seguí así, hermano. Que Dios te bendiga, Dios te va a dar la recompensa. Permanece siempre firme. Debemos siempre de aconsejar, de alentar a nuestros hermanos y orar por ellos para que Dios les siga dando crecimiento. ¿Se me entiende? Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, nadie se va a salvar por sus propias obras, ¿sí? Nadie se va a salvar por sus propias obras, pero sí las obras son un reflejo de Cristo en tu vida. Si no tienes buenas obras, Cristo no está en tu vida. Y esto es preocupante, porque si yo miro hacia mí, si yo miro hacia mi persona y veo que no tengo buenas obras, significa que Jesús no está siendo formado en mi vida. Y tenemos que preocuparnos por eso. Hermanos, que Dios los bendiga, todos los que me escucharon, y bueno, que Dios esté con ustedes. Y pueden hacer cualquier comentario, pueden mandarnos mensaje, ampliar nuestro conocimiento también, porque también estamos en eso, estamos creciendo. Y Dios quiera que esto también sea de ayuda para aquellos que nos escuchan. Hermanos, Dios los bendiga, no bajen los brazos, sigan firme creciendo la gracia de nuestro Señor y que Dios siempre les acompañe y les dé el crecimiento necesario a todos vosotros. Que Dios los bendiga.